Ha trascendido que el encuentro entre Chile Vamos y el gobierno, incluyendo el presidente, fue bastante tenso. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron? Y sobre todo, ¿cuáles son los próximos pasos que vamos a ver? Sobre todo en la tramitación de la reforma de pensiones. Vamos a conversar con el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado también, Frank Sauerbrand. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo Aquí le en Chile fue? hace mucho frío. Bueno, ha trascendido, de hecho todos los titulares, los distintos medios hablan de una tensa reunión. ¿Qué tan tensa fue? Detalles tiene usted de lo que ocurrió en esa oportunidad? Sí, efectivamente, bueno, el ambiente no fue el mejor, diría yo, porque hubo una discusión inicial, ¿cierto?, que marcó la discusión hacia adelante, que tenía que ver básicamente con el trato que le había dado el gobierno a Renovación Nacional en particular y también a la oposición en general, porque no nos olvidemos de que el presidente hace unos días nos acusó de obstruccionista, habló cierto mal de Sergio Nofre Jarpa, dijo, y está marcando la diferencia permanentemente respecto de los 50 años del pronunciamiento militar, y han tenido una agenda, ¿cierto?, que nos ha provocado permanentemente y luego de eso nos llaman a conversar. Entonces, hubo un ambiente inicial bien desagradable, diría yo. Y luego de eso se empezó a conversar respecto de la reforma. Pero mire, yo de lo positivo que saco de lo que nos pudieron dar a conocer nuestros dirigentes, fue que quedaron las posiciones claramente establecidas. En el tema, por ejemplo, en el tema tributario, quedó claramente establecido que Chile Vamos no está en disposición de hacer un aumento impositivo, no estamos dispuestos a aumentar impuestos, sí, estamos dispuestos para poder discutir una agenda pro crecimiento, pro inversión, generación de empleo, ¿cierto?, para combatir hoy día la gran cesantía que tenemos a través de esta recesión que nos golpea. Y también respecto de cuál va a ser el esfuerzo, le hemos pedido al gobierno que haga un esfuerzo importante para rebajar el gasto. Cuando uno revisa las cifras, es bien importante que los chilenos sepan que hoy día tenemos un Estado, ¿cierto?, que ha aumentado sus ingresos desde el año 90 hasta el 2023 en 6 veces. Y eso debido a las reformas tributarias que hemos tenido continuas, que han sido 15 ya. Y lo que ha pasado, Bárbara, es que finalmente con estas reformas tributarias no hemos aumentado la base tributaria, por lo tanto, finalmente lo que se recauda es mucho menos de lo proyectado siempre. Le pasó a la presidenta Bachelet, queriendo recaudar el 3% del Producto Interno Bruto, llegó a recaudar el 1,4%, justamente porque se hacen reformas que son básicamente recaudatorias y no reformas que promuevan el crecimiento, que es finalmente lo que genera más impuestos y más recaudación. Y en otro Eh, tema, sí, perdón. sí, sí, ¿y el otro tema? Ahí después le pregunto. No, y el otro tema es el tema de pensiones. Nosotros, quedó también claramente establecido en esa reunión que nosotros como Chile Vamos no estamos disponibles para entregar un porcentaje, ¿cierto?, del 6% a reparto, porque el daño previsional que se le hace a los sectores de clase media es tremendo. Y hay que mirar las cifras. Entonces nosotros le pedimos al gobierno un poquito de sensatez y rendirse ante la evidencia, porque cuando uno revisa los números y se da cuenta que el beneficio que el gobierno quiere entregar con este sistema de reparto es tan escaso, porque digamos las cosas como son, la propia ley establece, ¿cierto?, que hay una serie de requisitos para acceder a este beneficio, y la Universidad de San Sebastián hace unos días da a conocer un informe que nosotros ya conocíamos, que el 64% de las personas queda fuera del beneficio. Entonces no tiene ningún sentido para los chilenos de clase media entregar tu porcentaje, entregar a este sistema de reparto este volumen importante de recursos para que esta ayuda le llegue a un sector muy chiquitito de la población, pero propinándose un daño enorme hacia el futuro en materia previsional, porque los recursos seguramente nadie sabe si van a estar o si te los van a devolver, digamos, en las condiciones que te lo hubiese devuelto, perdón, el sector privado. Pero, Devolvido. un pequeño paréntesis de la reunión, pero es que a propósito de esto que usted dice, el gobierno y la ministra Jara y el ministro Marcela han estado de gira, el Tren al Sur, en distintas ciudades, dando a conocer a su juicio los beneficios de esta reforma, claro, y ahí no, yo no he visto que se digan cosas como esas, sino más bien que a todos los jubilados actuales y a los que están prontos a jubilar, independiente si tienen ahora renta programada o vitalicia, van a tener muchas más pensiones, todos. Sí, mira, sí, eso es lo que pasa. Nosotros lamentamos mucho que el gobierno le hable a los chilenos con medias verdades. El gobierno no le ha dicho la verdad a los jubilados, pues cuando dice que le van a aumentar ahora las pensiones a los jubilados, no les dice que hay un porcentaje muy grande que va a quedar fuera del beneficio, pero el daño, como te repito, el daño que se le va a hacer a los sectores
de clase media, todas las personas que ganen más de 750.000 pesos líquidos, van a recibir mucho menos de lo que pudieran entregar. Por dos motivos. Primero, porque el propio proyecto establece de que ellos van a entregar una rentabilidad menor al mercado, pero asegurada del 2%, por un lado. Y segundo, te dice que los hombres que entregan su 6% van a recibir de vuelta un 5,2, 5,4 por ahí. Por lo tanto, van a recibir menos por dos lados, por rentabilidad y por porcentaje para hacer solidaridad con las mujeres. Entonces, Bárbara, no hay nadie que conscientemente, conociendo un poquito el sistema previsional, entregue sus recursos voluntariamente. Por eso el gobierno se ha negado a que haya libertad de elección, porque si no, nadie lo va a elegir. Bueno, usted dice que el gobierno está informando con medias verdades, pero uno escucha a la ministra y lo primero que ella dice siempre es que está lleno de fake news y que lo van a aclarar con las cosas que ellos dicen. Sí, pero mira, no es una fake news los expositores que fueron a la Comisión de Trabajo durante 8 meses a exponer, ¿no? Fueron más de 43 o 44, parece que fueron. Muchos de ellos dijeron que el sistema que proponía el gobierno era insostenible. Eso no es una fake news porque lo dijeron las universidades, los centros de estudio, etcétera. Por lo tanto, el gobierno no se quiere escuchar. Si el gobierno cometió errores iniciales muy graves, por ejemplo, el gobierno lo que quiere es arreglar un problema de la pobreza en la vejez con este sistema previsional, que tiene un fin distinto. Los temas de pobreza en la vejez hay que solucionarlo, obviamente. Un factor es la pensión, pero otros factores son los beneficios sociales que el gobierno entrega también. Entonces, aquí, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social no ha dicho ni una palabra respecto de cómo vamos a ayudar a los adultos mayores en la vejez, y ellos también tienen que tener un componente de colaboración. Pero además, lamentablemente, el gobierno, como te digo, ha querido establecer un sistema de reparto que ha fracasado en todo el mundo. Le hemos mostrado las cifras, ellos mismos las conocen e insisten en ello, entonces es difícil de entender. Yo he visto miembros de la comisión de expertos que convocaron, de hecho el representante de ustedes mismos ha escrito a algunos medios en estos últimos días. Pareciera o da la sensación de que, dado que en esta comisión no llegaron a acuerdos, las propuestas del gobierno no lograron consenso, la van a dejar de lado y ellos salen a esta gira a tratar de buscar los votos con otra estrategia. Y bueno, de hecho, hasta la reunión que vamos a retomar en un segundo, iban a presentar sus propias indicaciones, que no tenían acuerdo alguno en esa comisión. Sí. Lo que el gobierno pretende hacer es tratar de presionar a la oposición para que la ciudadanía nos diga, oye, aprueben esta reforma que están re buena. Pero es cosa de ver las encuestas nomás, porque yo le digo a la gente, oiga, nosotros estamos disponibles, y se lo repetimos hoy día, nosotros estamos disponibles para aprobar la pensión garantizada universal hoy día. Si nos citan mañana en la mañana, lo votamos a favor y aparte de eso, le entregamos los recursos a través de una serie de exenciones, evasión y ilusiones tributarias que se rechaza, o sea, que se eliminarían, más el royalty minero. Bárbara, todo eso suma alrededor de 6.000 millones de dólares y el aumento de la PGU a 250.000 pesos vale solamente 1.500. Entonces, el gobierno va a tener recursos de más. Por lo tanto, la PGU la están utilizando como una excusa para presionar a la oposición para aprobar una mala reforma previsional que va a comprometer la pensión futura de los jubilados y nosotros no estamos disponibles para eso. Ahora volvamos a la reunión, porque había mucha tensión, como usted decía, y dentro de las cosas que se anunciaron es que se pospone el ingreso de las indicaciones y de la votación. ¿Qué le parece eso? Mira, yo creo que el gobierno ha sido muy errático en manejar el tema de pensiones. Imagínate que se ha subido, se ha bajado de la mesa ellos mismos. Suben, ahí abren la mesa, la cierran, se vuelven a juntar. Ellos están claros de que hacer esta mesa de 25 personas, literalmente en una mesa, no llegamos a absolutamente nada, porque en el fondo cada uno fue a hacer su exposición respecto de lo que pensaba, no se sacó ninguna conclusión de nada, y eso el gobierno lo sabía el primer día, cosa que nosotros le advertimos. Por lo tanto, nosotros lo que le volvíamos a decir al gobierno 20 veces es que llegáramos a un acuerdo político previo y luego de eso las herramientas técnicas podían estar disponibles. Pero si sentábamos a todos los partidos, imagínate que el Frente Amplio tiene 15 partidos, ni entre ellos están de acuerdo y se juntaron con los otros 4 o 5 partidos de la derecha, obviamente no va a haber un acuerdo en nada. Entonces, el gobierno ha sido muy errático en eso. Imagínate que el viernes pasado cerraron la mesa, nos mandaron un mail diciendo, se cierra la mesa. 2 días después nos mandan un mail, se reabre la mesa para hablar el tema del seguro longevidad. Entonces, finalmente, uno dice, ¿dónde está la seriedad de esta discusión que los chilenos requieren? Nosotros creemos que se ha cometido un error. Yo creo que el gobierno tiene que congelar la discusión, retirar este proyecto y presentar un proyecto mucho más acotado, Bárbara, que se haga cargo de los reales problemas del sistema previsional.
la baja cotización previsional, que estamos todos de acuerdo en aumentarla en un 6%, ni un problema. Segundo, la gran cantidad de lagunas previsionales que hoy día tenemos, es el problema más grave que tenemos justamente eso. Tercero, tenemos un problema de longevidad evidente, porque hoy día los chilenos vivimos más en promedio hasta los 83 años. Nada de eso dice el proyecto explícitamente. De hecho, la propuesta de Renovación Nacional es aumentar la PGU, pero también aumentando la PGU en la medida que tú hayas cotizado. ¿Por qué? Porque hay que asegurar que la gente se vaya formalizando y vaya cotizando, porque si no, finalmente el sistema se hace insostenible en el largo plazo. Ya, pero respecto a estas indicaciones que no van a presentar ahora y las van a postergar por algunos días, ¿ven alguna posibilidad o acordaron que van a tratar de hacer algún conjunto o simplemente una cosa de no hacerlo ahora y hacerlo después, pero hacer lo mismo? Mira, nosotros creemos que el gobierno, como te digo, tiene que separar el proyecto, votar la pensión garantizada universal rápidamente, que fue lo que hizo el presidente Piñera por la propia petición del ex diputado Boric, hoy día presidente de la República. Lo separamos, lo votamos y luego la discusión donde no había acuerdo quedó para adelante. De hecho, se aprobó igual en la Cámara, en el Senado se estancó, pero por lo menos en la Cámara llegamos a un acuerdo y eso demuestra que podemos hacerlo. Pero yo no quiero que quede ninguna duda de que nosotros estamos disponibles ahora para aprobar la pensión garantizada universal. Bueno, Ahora, yo creo que el gobierno lo que va a hacer va a tratar de insistir en unas semanas más con otras modificaciones, pero yo creo que el principal problema hoy día, Bárbara, lo tienen entre ellos. Yo creo que entre ellos no tienen un acuerdo para poder ceder o para poder negociar con la derecha y por eso digamos, no ha habido una sola voz. Porque se para un diputado del gobierno y dice, oiga, aquí no le cambiamos una coma al proyecto, otros dicen que hay que conversar, y otros dicen simplemente que hay que presentarlo como está. Entonces, si no se ponen de acuerdo entre ellos, es difícil poner de acuerdo, ¿cierto?, también con la oposición. ahora, ¿cuánto espacio hay en la oposición? Porque hay algunos temas que pareciera que son intransables, como, por ejemplo, que toda la parte nueva, todos los 6 puntos adicionales, vayan a la cuenta individual. ¿Qué tan intransable es eso? Porque finalmente, si el gobierno no quiere ceder en esto, usted tampoco, bueno, no vamos a tener acuerdo. Así de sencillo Entonces, y mira, doloroso. sí, yo creo que en el porcentaje del 6% hay que escuchar la opinión de los chilenos también. El gobierno escucha a los chilenos cuando le conviene. Hoy día el 80% de los chilenos quiere que un 6% o un porcentaje muy mayor de eso, un 5%, vaya a cuentas individuales. Por lo tanto, nosotros vamos a defender ese punto porque creemos que es lo que le conviene a los chilenos hacia adelante. Y hacer solidaridad inmediatamente con la pensión garantizada universal, pero también te podemos llegar a un acuerdo en la separación de la industria si es necesario. Pero el gobierno, Bárbara, tiene que demostrar que la separación de la industria trae un beneficio a los trabajadores y a los pensionados futuros, porque no se trata de separar la industria, terminar con la FP, simplemente pagarse un gustito político, porque lo que el gobierno hace, Bárbara, y nosotros lo miramos con mucha desconfianza, en el artículo 1 del proyecto se elimina el decreto 3500. Por lo tanto, se termina el sistema de FP. ¿Para qué? Para darse un triunfo político, porque eso no trae ningún efecto real en la pensión del pensionado futuro. Entonces, si el gobierno se va a querer dar gustitos políticos con la reforma de las pensiones, estamos mal, porque esto es un tema absolutamente técnico y no político, y por eso le pedimos al gobierno que deje la ideología de lado y escuche más a los técnicos que a los consejeros políticos para subir un par de puntitos en la encuesta. Es que uno piensa también en lo que se le pide a la oposición. En el caso de los retiros, por ejemplo, era tremendamente popular. Y bueno, y por algo se desalinearon y votaban a favor, pero en este caso eh, será complejo para la oposición que les pidan que voten algo que además está a contrapelo de lo que ustedes piensan y de lo que la gente les pide en la calle. Es que el gobierno tiene que darse un baño de realidad porque la gente no quiere entregar su recurso a este fondo común, porque la gente entiende que va a ser un reparto y la gente ve cómo se administran los recursos del Estado y produce de confianza, cosa Por de eso, verlo pero en después. el fondo es como cándido o extraño que el gobierno insista en pedirle a usted algo que va en contra de lo que ustedes quieren y que más encima los va a hacer quedar mal con la gente. Claro, entonces es que lo que pasa es que el gobierno está buscando la forma de echarle la culpa a la oposición de su mala reforma. Van a decir, oiga, no tenemos reforma previsional porque la derecha no quiso. Pero la verdad que hoy día son la gran mayoría de los chilenos que no quieren establecer este sistema de reparto y nosotros no estamos disponibles para transar en eso. Como le digo, hay otros temas donde sí estamos dispuestos a conversar, el tema de la baja de comisiones, el tema de la PGU, el tema, ¿cierto?, de la separación de la industria, si es que es necesario, una serie de temas más técnicos, pero el tema del 6% yo creo que le vamos a hacer un daño muy enorme a la gente de clase media y es lo que la gente percibe también. ¿En qué quedaron en concreto? ¿Cuál es el próximo No, paso? ayer no quedamos en nada. Ayer no, en la reunión del día de ahí no se quedó en nada.
Ellos hicieron una breve exposición respecto de los acuerdos que querían, pero quedamos de volver a conversar, pero no quedamos en concreto en absolutamente nada. No sé, de hecho, te confidencio que previo a eso, los diputados de Renovación Nacional le pedimos a la directiva del partido que no se comprometiera absolutamente a nada, porque nosotros no estábamos disponibles para llegar al gobierno, con el gobierno a un acuerdo por el trato que se nos había dado y porque además no estamos de acuerdo con sus reformas. Primero había que ir a escuchar y por lo tanto vamos a seguir conversando, pero hoy día no tenemos ningún compromiso con el gobierno. Ahora, eso pudo haber sido también una complejidad, de hecho lo hemos comentado en otras entrevistas, el hecho de que el presidente, algunos decían, algunos analistas, como sin entender muy bien la estrategia, el sacar al pizarrón a Sergio Nofer Jarpa, sabiendo lo que significa para la Renovación Nacional, o los emplazamientos que ha hecho en distintos discursos, aparte de la oposición. Bueno, analistas dicen, no se entiende si quieren llamarlos y convocarlos a un diálogo, estarles atacando al mismo tiempo. Sí, es bien bipolar lo que ha pasado, porque el presidente por un lado dice la derecha nos obstruye, acuérdate que hace unos días lo dijo en el extranjero, dijo que lo estábamos boicoteando, desestabilizando fue la palabra que ocupó. Luego de eso dice que Sergio Nofre Jarpa, cierto, tiene responsabilidad en materia de derechos humanos, cosa que nosotros obviamente es una afrenta para Renovación Nacional y para el Partido Nacional de su momento, pero también ha dicho que la derecha está defendiendo los intereses de la AFP y que no queremos subir las pensiones. De hecho, el día que se presentó el proyecto de la reforma previsional, que lo empezamos a votar hace unas semanas atrás, llevaron una serie de adultos mayores para que nos fueran a presionar ahí mismo, delante de todo el país. Entonces, esas cosas son inaceptables para nosotros. Nosotros no nos vamos a dejar presionar por el gobierno ni por estos montajes que ellos hacen, porque finalmente la responsabilidad es mucho mayor. El sistema previsional es una cosa de muy largo plazo y que le puede provocar un daño o mejorar mucho la vida de los chilenos y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. Diputado, una última cosa, porque ya tenemos este cambio de gabinete, desde la oposición han dicho que es insuficiente, pero también se ha generado algún ruido con algunos nuevos ministros o ministras, en particular la de Cultura. Diputados de su partido oficiaron justamente a la ministra por un vínculo con una fundación. ¿Cómo ves esa llegada? Sí, mira, nosotros lo hicimos porque tuvimos los antecedentes, nos llegó una denuncia y hemos oficiado justamente para que ella aclare cuál es el vínculo que ella tiene con esta fundación, en donde entendemos que ella fue parte y trabajó, pero también porque es importante que los chilenos tengan claro de que los recursos, ¿cierto?, se están ocupando adecuadamente y que una nueva ministra no se puede ver inmediatamente involucrada en un hecho irregular. Ahora, si tú me preguntas a mí qué hubiese hecho yo en materia de cambio de gabinete, yo hubiese hecho un cambio importante en otras materias. O sea, con todo cariño y respeto, pero ¿a quién le importa la ministra de Cultura? No le cambia la vida nada, a nadie. Pero la gente hoy día no tiene que comer. Ñuble hoy día es la región más pobre de Chile y estamos viviendo la recesión muy dura. Segundo, en materia de vivienda, se comprometieron 600.000 viviendas, ya las bajaron a 250.000. Nadie entiende muy bien por qué. En materia de seguridad, la gente vive el temor en las poblaciones diariamente, nada se hizo al respecto. En materia de salud tenemos largas listas de espera y ahí está la ministra sin resolver el sistema de ISAPRES tampoco. Entonces, había materias mucho más prioritarias que cultura, con todo cariño y respeto, pero evidentemente había cuatro por lo menos materias que te nombré que son mucho más prioritarias que eso, y además se cambia el ministro de Educación, que en el fondo le termina dando la razón a la oposición por la acusación constitucional que se presentó hace una semana. ¿Será que están esperando a que pase un poco el caso convenio? Porque mientras este caso siga dando novedades, bueno, si no, capaz que tendría que ser un nuevo cambio de gabinete después muy pronto. Es que lo que pasa es que el gobierno yo creo que va a tener que hacer un cambio de gabinete previo a la elección municipal, porque van a tener que prepararse para tratar de que les vaya bien, cosa que yo veo muy complejo, muy difícil. Por lo tanto, el cambio que hoy día hicieron fue bastante cosmético y, como te digo, de poca relevancia para la vida cotidiana de los chilenos. Ese es el punto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana, diputado. Igualmente, que estén bien. Chao. Igualmente, lo dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.